Hay dificultades, hay una escasez, me parece, de políticas públicas en ese sentido. Hay dificultades para empezar a integrarlos, por ejemplo, cosas tan elementales como su inserción al sistema escolar de los jóvenes que han deportado, que han regresado voluntaria o involuntariamente. Eso se tiene que simplificar. Se anunció hace poco un programa, pero es increíble que apenas se esté planteando eso cuando hemos tenido ya cientos de miles de jóvenes que han regresado al país en los últimos años y que han tenido dificultades para incorporarse al país, tan solo para revalidar sus estudios. Ya no digamos aquellos otras personas para encontrar trabajo, para de alguna manera tener oportunidades de acceso a financiamiento, a créditos que les permitan empezar a desarrollarse en sus comunidades de origen. Algunos de ellos ni siquiera han podido regresar a sus comunidades de origen. Entonces, no tenemos un buen censo, una buena idea de dónde están, de si lograron efectivamente llegar o no a sus comunidades de origen. En fin, tenemos una ausencia de políticas públicas que han quedado más o menos claras y ahora recientemente ante la preocupación por un aumento en estas deportaciones, pero que, como decía antes, ya las hemos tenido y sí ha habido una escasez de políticas públicas dirigidas a estos migrantes, y creo que en ese sentido se vuelve muy importante empezar a pensar, a diseñar estas políticas e implementarlas cuanto antes, porque como decía antes, ya tenemos mexicanos que están en esta circunstancia. Los migrantes que están detenidos en la frontera son otro ejemplo de cosas que no hemos podido resolver y que posiblemente se agudizarán conforme pase el tiempo con una política hostil hacia los migrantes como la que está implementándose en Estados Unidos. Lo de la OMS, el punto es que sí hay reglas dentro de la Organización Mundial de Comercio que Estados Unidos debería respetar y que si no las cumple, pues podríamos en principio apelar a la OMC. Estados Unidos tendría que cumplir con esas regulaciones, puesto que es un miembro de la organización. Si no fuese así, estaría sujeto a sanciones o a notificaciones de parte de la organización. Así es que dependerá un poco cuál sea la respuesta del gobierno mexicano ante las intenciones de renegociar el tratado, y dos, que se acuerda finalmente y cuál es la respuesta definitiva de Estados Unidos. Estados Unidos no podría, por ejemplo, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, no podría imponer un arancel de 35% como lo ha planteado reiteradamente el presidente Donald Trump. Eso es completamente violatorio de la Organización Mundial de Comercio, porque tendría que permitirnos vender y comerciar con Estados Unidos en los términos de la nación más favorecida, que eso es lo que establece la Organización Mundial de Comercio. Y eso implicaría negociar y comerciar con un arancel de, por ejemplo, en el caso de los automóviles, un arancel de 2.5%, que es pues, muy distinto al 35% que se está planteando. Es más caro, claro, que el 0% que hoy tenemos gracias al Acuerdo de Libre Comercio, pero no sería algo tan, digamos, tan complicado de manejar como un arancel del tipo que está planteando Donald Trump. Así es que la Organización Mundial de Comercio son esas instituciones que nos permitirían enfrentar esta situación con Estados Unidos si intentase tener un trato discriminatorio hacia México en su relación comercial. El impuesto transfronterizo del que se ha hablado pues es un impuesto que, tal como se ha planteado en Estados Unidos, es un impuesto que también viola los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, si lo quisiera implementar, estaría violentando estas reglas y por lo tanto sería una cosa que no debería en principio poder aprobarse o entrar en vigencia. De nuevo, son cosas que pueden implementar siempre y cuando se salieran de la Organización Mundial de Comercio, lo cual es algo que no es obvio que Estados Unidos esté dispuesto a hacer, puesto que eso ya no solo implicaría afectar su relación comercial con México o con China, si es que es algo que también le preocupase, sino con todo el mundo en general. Así es que no es obvio que Estados Unidos estaría dispuesto a eso, aunque sí es posible que pueda en un principio intentar implementar medidas que sean violatorias, esperando a que con el paso del tiempo se tome una decisión al respecto. Pero no es, insisto, no es algo que la Organización Mundial del Comercio podría ayudarnos si es que hubiese un intento de Estados Unidos de llevar a cabo medidas contra México que sean violatorias de los principios de esta organización.